Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar. Si alguna vez se han sentido atrapados en la rutina, si sueñan con un poco de chispa, o simplemente disfrutan de una buena historia que los haga reír y suspirar, entonces este vídeo es para ustedes. Porque hoy vamos a hablar de dos personas, Kerem y Hande, que están a punto de desatar la comedia romántica que, créanme, te robará el corazón. Sí, así es, vamos a explorar a fondo esta pareja que promete ser la nueva sensación en el mundo del romance con toques de humor. ¿Quiénes son Kerem y Hande? ¿Qué los hace tan especiales? ¿Y por qué deberíamos estar todos emocionados por su historia? Pues quédense conmigo porque vamos a desglosar todo esto, a analizar los elementos que hacen que una comedia romántica funcione, y a prepararnos para enamorarnos de esta pareja. Y antes de que me olvide, si todavía no lo han hecho, los invito a que pulsen ese botón de suscripción. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante y divertido. Vamos a ello. Ahora adentrémonos en lo que hace que una comedia romántica sea verdaderamente memorable. No se trata solo de dos personas que se conocen y se enamoran, es la química, los malentendidos divertidos, los momentos embarazosos que te hacen reír a carcajadas, y por supuesto, esa tensión romántica que te mantiene al borde del asiento. Y cuando pensamos en Kerem y Hande, todo parece indicar que tienen todos los ingredientes para ser la pareja perfecta de este género. Imaginen esto, dos personas, quizás con personalidades completamente opuestas, o tal vez con una historia compartida que los une de maneras inesperadas. La vida, con su peculiar sentido del humor, los junta en las circunstancias más insólitas, y a partir de ahí comienza la magia. Pensemos en Kerem. ¿Cómo lo imaginamos? Quizás es ese tipo carismático, un poco despistado, pero con un corazón de oro. Podría ser un artista soñador, un empresario exitoso pero solitario, o incluso alguien que se resiste al amor con todas sus fuerzas. Lo importante es que tenga ese encanto que nos atrae, esa vulnerabilidad que nos hace querer que le vaya bien. Y luego está Hande. Ella podría ser la contraparte perfecta. Tal vez es una mujer fuerte e independiente con un ingenio afilado y una actitud un poco cínica hacia las relaciones. O quizás es dulce y un poco torpe, pero con una determinación que la lleva a conseguir lo que quiere. Lo crucial es que su personalidad complemente o, mejor aún, desafíe la de Kerem, creando fricción y a la vez, esa atracción inevitable. La sinopsis de su historia, o lo que podemos intuir de un título tan prometedor, sugiere que hay algo más que un simple encuentro casual. Desatan la comedia romántica e implica que su relación no es pasiva, sino activa, llena de movimiento, de eventos que se desencadenan a su alrededor. Esto nos hace pensar en situaciones cómicas, en momentos de caos controlado donde ellos, a pesar de todo, empiezan a verse bajo una nueva luz. Tal vez un proyecto de trabajo que los une, una apuesta arriesgada, o incluso un error monumental que los fuerza a colaborar. Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa incertidumbre lo que hace que queramos saber más. Piensen en las parejas icónicas de comedia romántica que hemos visto. ¿Qué las hizo tan queridas? Era la forma en que sus personalidades chocaban de manera hilarante pero también se complementaban. Era la manera en que superaban obstáculos, tanto externos como internos, para darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Y Kerem y Hande con este título, nos dan la pista de que su historia va a seguir esa línea. No será un camino de rosas sin baches, al contrario, los baches son los que hacen el camino interesante, ¿verdad? Los momentos incómodos en una cena familiar, las meteduras de pata en público, las conversaciones torpes que terminan en carcajadas. Todo eso es lo que construye la base de una buena comedia romántica. Y no olvidemos el robará el corazón. Esto nos dice que no solo vamos a reírnos, sino que también vamos a sentir. Va a haber ternura, momentos de profunda conexión emocional, y esa sensación cálida y reconfortante que nos deja una buena historia de amor. Kerem y Hande nos harán creer en el amor de nuevo, nos recordarán la belleza de las conexiones humanas, y nos mostrarán que a veces el amor llega cuando menos lo esperamos y de las formas más inesperadas. Ahora, ¿cómo construyen los guionistas y directores una comedia romántica que funcione? Es un arte delicado. Primero, los personajes deben ser creíbles. Incluso en las situaciones más exageradas, necesitamos poder empatizar con ellos, entender sus motivaciones y sus miedos.
Kerem y Ande, para que nos roben el corazón, tienen que ser más que meros arquetipos. Tienen que tener matices, defecto. Ese que los hagan humanos y virtudes que los hagan admirables. Segundo, el diálogo es fundamental. Las réplicas ingeniosas, los comentarios sarcásticos, las declaraciones de amor inesperadas, todo eso tiene que sentirse natural y divertido. La química entre los actores es, por supuesto, la clave de bóveda. Sin esa chispa entre Kerem y Ande, la magia simplemente no ocurrirá. Consideremos los elementos que podríamos esperar ver en su historia. Podría haber un primer encuentro desastroso, donde se crean una primera impresión terrible el uno del otro. Luego circunstancias externas los obligan a pasar más tiempo juntos, y poco a poco, esa antipatía inicial comienza a desvanecerse. Quizás uno de ellos tiene una pareja tóxica de la que necesita liberarse, o un problema personal que Ande, con su peculiar forma de ser, logra ayudar a resolver. O tal vez Kerem se encuentra en una situación complicada, y Ande, a pesar de sus reservas, decide echarle una mano. Cada uno de estos escenarios abre la puerta a innumerables oportunidades para el humor y el romance. Imaginen una escena donde Kerem intenta impresionar a Ande con algo que claramente no domina, y todo sale terriblemente mal, pero termina de una manera tan graciosa que Ande no puede evitar reírse. O una situación donde Ande, en un momento de vulnerabilidad, confiesa algo inesperado a Kerem, y él, en lugar de juzgarla, la entiende y la apoya. Es en esos momentos de contraste, donde la tensión cómica se mezcla con la ternura, que el amor comienza a florecer. Y el título sugiere que su relación no será un secreto bien guardado. Desatan implica que su historia tendrá un impacto, que su relación sacudirá algo, quizás el status quo, o la vida de las personas que los rodean. Podría ser que sus familias se involucren, o que su romance sea el tema de conversación en su círculo social. Estas complicaciones externas pueden ser una fuente inagotable de comedia y de desarrollo para la trama. Pensemos también en la banda sonora. Una buena comedia romántica siempre va acompañada de una música que realza las emociones. Canciones alegres para los momentos divertidos, melodías tiernas para los instantes románticos, y quizás una canción pegadiza que se convierta en el himno de su relación. La música juega un papel crucial en nuestra conexión con la historia y con los personajes. Y el final, por supuesto, tiene que ser satisfactorio. En una comedia romántica generalmente buscamos un felices para siempre o al menos un felices por ahora. La resolución de sus conflictos, la aceptación de sus sentimientos y la certeza de que han encontrado el amor verdadero. Kerem y Ande, al desatar esta comedia romántica, nos prometen ese cierre, esa sensación de plenitud que buscamos cuando nos sumergimos en este tipo de historias. En resumen, Kerem y Ande no son solo nombres en un título, son la promesa de una experiencia cinematográfica o televisiva que nos hará reír, soñar y, sobre todo, sentir. Su historia, cargada de humor y romance, tiene el potencial de convertirse en una de esas películas o series que vemos una y otra vez, redescubriendo nuevos matices en cada visionado. Nos invitan a creer en la magia de las conexiones inesperadas, en la importancia de la risa en el amor, y en la belleza de encontrar a esa persona que nos complementa y nos hace querer ser mejores. Pero profundicemos aún más en los pilares que sustentan a una comedia romántica exitosa y como Kerem y Ande, por lo que vislumbramos, podrían estar construyendo su propia leyenda. El éxito de este género no reside únicamente en la presencia de una pareja carismática, sino en la intrincada red de elementos que se entrelazan para cautivar a la audiencia. Hablamos de la chispa inicial, esa atracción magnética que surge a menudo de la confrontación. Kerem y Ande, con su nombre ya sugerente, nos hacen imaginar escenarios donde las diferencias iniciales son el caldo de cultivo perfecto para la comedia. Podríamos estar ante el clásico tropo del enemigos a amantes, donde la antipatía mutua se transforma gradualmente en una atracción irresistible. O quizás nos sorprenden con una dinámica de amigos para siempre, que da un giro inesperado hacia el romance, añadiendo capas de complejidad y ternura a su ya prometedora relación. La clave para que estos personajes nos roben el corazón radica en su humanidad. No buscamos héroes perfectos, sino individuos con los que podamos identificarnos, con sus virtudes y sus defectos, sus inseguridades y sus anhelos. Imaginemos a Kerem, quizás un alma libre con una aversión a las responsabilidades, que se ve obligado a madurar ante la influencia de Ande, o viceversa. O tal vez Ande, una profesional consumada pero solitaria, encuentra en la espontaneidad de Kerem la chispa que le faltaba en su vida.
La belleza de una comedia romántica reside en la capacidad de estos personajes para evolucionar juntos, aprendiendo el uno del otro y transformándose en mejores versiones de sí mismo. Gracias a su relación. Los guionistas tienen aquí un lienzo infinito para pintar personalidades complejas, dotándolos de diálogos agudos, momentos de vulnerabilidad y decisiones impulsivas que nos mantendrán pegados a la pantalla. Los malentendidos, esa piedra angular de la comedia romántica, son esenciales. Son el motor que impulsa la trama, creando situaciones absurdas y a menudo hilarantes. Pensemos en un simple mensaje de texto mal interpretado, una conversación escuchada a medias, o una acción bien intencionada que sale terriblemente mal. Estos tropiezos son los que generan la tensión y el suspense, pero también son la fuente de nuestras carcajadas. La forma en que Kerem y Ande naveguen estos obstáculos, tropezando, cayendo y levantándose juntos, será crucial para su conexión con el público. La capacidad de los actores para transmitir la frustración cómica, la confusión genuina y finalmente, la ternura que surge de estas situaciones será lo que haga que su historia resuene. Más allá de la comedia, El robará el corazón del título nos habla de la profundidad emocional. Una buena comedia romántica no solo nos hace reír, sino que también nos conmueve. Necesitamos ver momentos de auténtica conexión, de vulnerabilidad compartida, de esos instantes en los que los personajes se desnudan emocionalmente y nos permiten vislumbrar el núcleo de su ser. ¿Qué secretos guarda Kerem que Ande poco a poco irá descubriendo? ¿Qué miedos ocultos tiene Ande que Kerem, con su peculiar forma de ser, logra disipar? Estos son los momentos que elevan una comedia romántica de simple entretenimiento a una experiencia conmovedora. La química entre los actores es, como mencioné, la clave de bóveda. Si esa chispa está ahí, si podemos sentir la atracción, la complicidad, e incluso la frustración que nace de esa atracción, entonces estamos ante algo especial. Los elementos visuales y sonoros también juegan un papel fundamental. La elección de los escenarios puede evocar una atmósfera de ensueño, ya sea una bulliciosa ciudad, un tranquilo pueblo costero o un ambiente de oficina que se transforma en el escenario de su romance. La cinematografía puede acentuar la alegría de los momentos compartidos, la melancolía de los conflictos y la intimidad de sus encuentros. Y por supuesto, la banda sonora. Una buena selección musical puede potenciar enormemente la narrativa, marcando el ritmo de la comedia, subrayando la ternura de los momentos románticos y creando melodías pegadizas que se quedan con nosotros mucho después de que los créditos hayan terminado. Imagino ya una lista de reproducción llena de canciones que capturen la esencia de Kerem y Ande, desde temas alegres y enérgicos hasta baladas emotivas. La estructura narrativa es otro aspecto a considerar. Las comedias románticas exitosas a menudo siguen un patrón reconocible, pero lo reinventan con giros inesperados. Podríamos ver un arco narrativo que comienza con un encuentro fortuito, se desarrolla a través de una serie de desafíos cómicos y emocionales, y culmina en una resolución satisfactoria. Sin embargo, lo que distingue a una gran comedia romántica es la originalidad dentro de esa estructura. ¿Cómo Kerem y Ande desafiarán las convenciones? ¿Qué sorpresas les deparará el destino? La anticipación de estos giros es parte del disfrute. Pensemos en las complicaciones externas que a menudo añaden picante a estas historias. ¿Podría haber un triángulo amoroso incómodo? ¿Una familia entrometida que intenta sabotear su relación? ¿O quizás un rival profesional que complica sus vidas tanto personal como laboralmente? Estas capas adicionales de conflicto pueden generar momentos de comedia física, diálogos ingeniosos y situaciones cargadas de tensión que, a su vez, fortalecen el vínculo entre los protagonistas al obligarlos a apoyarse mutuamente. La forma en que Kerem y Ande manejen estas adversidades, mostrando su lealtad y su creciente afecto, será fundamental para que el público se enamore de ellos. El término desatan en el título sugiere acción, impulso y quizás un poco de caos. No es una historia donde el romance simplemente sucede, sino uno que se construye activamente con decisiones, errores y triunfos. Esto implica que veremos a Kerem y Ande tomando las riendas de su destino, incluso si ese destino está un poco enredado al principio. Veremos sus esfuerzos por impresionar, por protegerse, por defenderse y finalmente por amarse. Esta proactividad en su relación es lo que la hará dinámica y cautivadora. Además, El robará el corazón nos promete una inversión emocional profunda. No se trata solo de una historia entretenida, sino de una que nos tocará la fibra sensible. Esperamos sentir esa euforia cuando todo va bien,
esa punzada de angustia cuando las cosas se complican, y esa calidez reconfortante cuando finalmente encuentran su camino el uno hacia el otro. Kerem y Ande tienen el potencial de convertirse en una de esas parejas de ficción que recordamos con cariño, aquellas que nos inspiran y nos recuerdan la belleza del amor en todas sus formas. En definitiva, la promesa de Kerem y Ande es la de una montaña rusa de emociones, salpicada de risas contagiosas y momentos de ternura que nos harán suspirar. Son la encarnación de la magia que ocurre cuando dos almas dispares se encuentran y, contra todo pronóstico, encuentran en el otro su hogar. Su historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno, una de esas narrativas que se transmiten de boca en boca y que se convierten en un referente del género. Así que ahí lo tienen, amigos. Un vistazo a lo que Kerem y Ande nos traerán con esta comedia romántica que promete robarse nuestros corazones. Estoy realmente emocionado por ver cómo se desarrolla esta historia y espero que ustedes también lo estén. Hemos analizado los ingredientes clave, los posibles escenarios y el impacto emocional que esta pareja podría tener. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos hablado mucho sobre Kerem y Ande, sobre los elementos que hacen que una comedia romántica sea exitosa, y sobre las expectativas que tenemos ante esta pareja. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les atrae de una comedia romántica? ¿Qué tipo de situaciones creen que Kerem y Ande protagonizarán? ¿Cuáles son sus parejas de comedia romántica favoritas de todos los tiempos y por qué? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si les ha gustado este vídeo, si han encontrado algo interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que aman las comedias románticas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Hacemos vídeos como este regularmente, analizando tendencias, explorando nuevas historias y compartiendo nuestra pasión por el entretenimiento. Queremos que sean parte de nuestra comunidad, un espacio donde podamos conectar y compartir nuestras ideas. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.